a este espacio libre como el viento. Querido Daniel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, como siempre. Vicente, qué gusto saludarte, que con la alegría que estás en la frontera mexicana, una de las fronteras más hermosas, extraordinarias y complejas de nuestra república, en donde pues sabemos que hay una lucha política muy intensa en este momento. Feliz de estar contigo, Vicente, y con la gran audiencia de Sin Censura. Gracias, querido Daniel. Me da risa que la gente piense que está mal tener a los protagonistas en el récord. En su momento también me criticaron Ujú. por la entrevista a Javier Negre, pero es como hemos ido exhibiendo a un personaje tan negro como el Negre. Claro. Siempre hay algo detrás, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo han salido en el PAN, en el PRI, otros personajes de medios corporativos a ensalzar, a crear, a levantar la imagen de esta muchacha, creo que se llama Natalia Torres, ¿no? Sí, A mí se me hace que hay algo atrás, sí. siempre hay cosas detrás, ¿no? Que pues a lo mejor confirmarían muchas de las cosas que hemos venido diciendo por años, querido Daniel, con las campañas y con los personajes. Bueno, primeramente felicitarte porque el trabajo periodístico significa entrevistar y tener un acercamiento al pensamiento que puede ser fundamental. Supongo que estás ahí por la entrevista al exgobernador Bonilla, ¿cierto? Correcto, correcto. Sería muy conveniente que independientemente de todo nos hiciera dos aclaraciones. No sé si ya lo entrevistaste o lo vas a entrevistar, no he podido seguir, Vicente. Ya lo entrevisté, pero estoy esperando que regrese porque hay una reunión y hay la posibilidad de una segunda parte. Si hay una segunda parte, sería muy importante que nos expresara él qué pasó con el caso de la periodista Lourdes Maldonado, que ella lo imputó directamente en la mañanera por un juicio que tenían y la periodista que estaba pues muy cerca de mí en aquella presentación en la mañanera, señaló que tenía un litigio y que sentía que su vida estaba en riesgo. Y Jaime Bonilla estaba en ese momento como aspirante o candidato electo, no recuerdo qué había sucedido a la gubernatura. Entonces, el caso de Lourdes Maldonado quedó, como muchos de estos casos en delincuencia, pues común, ¿no? En un narcomenudista y justo ella había ganado el litigio contra Jaime Bonilla. Saber si alguien quedó con ese beneficio. El otro aspecto, Vicente, es saber qué pasó con su abogado, si tiene conocimiento de Ángel Martín Junquera Sepúlveda, quien es abogado, fue su abogado promovente de la amplitud del mandato, que fue obviamente una situación que echó por la borda la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la presidencia de Arturo Saldívar. Quería extender su mandato. Entonces, el abogado tiene ficha roja de Interpol, el abogado de Jaime Bonilla, quien también era abogado de la familia Alemán, en el caso de Interjet, con vínculos con Carlos Cabal Peniche, que recordarás uno de los grandes beneficiarios por el FOBAPROA, el propietario del Banco Unión de Tabasco, y también abogado de Billy Álvarez, quien este abogado Junquera pues, está prófugo hasta el momento y perdió los amparos que tenía y además había sido presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y sabe de su paradero, porque como Jaime Bonilla sabe muchas cosas, Vicente, pues a lo mejor sabe dónde está Junquera y le puede ayudar, echarle una mano a la justicia. Eso yo lo dejo ahí en el tintero, independientemente de cualquier controversia justificada, razonada, fundamentada que haya en este momento contra el gobierno de Baja California. Pero me parece fundamental, Vicente, sobre todo por la periodista. Y estoy de acuerdo contigo. Es importantísimo el tema. Sí, En esta primera parte era importantísimo las aclaraciones o que se sostenga y bueno, se sostiene en todo esto que dice y a ver cómo responde la gobernadora. Estoy mandándole un mensaje precisamente claro. en estos momentos para ver qué responde.
Y bueno, sobre estos influencers y sobre estos personajes que ya por cierto, qué buen trabajo hizo Manuel Pedrero en exhibir a esta influencer casi casi de a gratis, pero que resulta que está en la nómina del PAN. A Sí. ver, mi querido Daniel Marmolejo, siempre hay la verdad, mi verdad, tu verdad y la verdad, ¿no? Fíjate que sí, creo que hay un hecho contundente. Ella es una persona vinculada al conservadurismo, con una formación académica que la convierte también en profesora, en catedrática, pero con una presencia mediática de esas que atraen mucho al gobierno de Estados Unidos y a la Embajada de Estados Unidos en el ejercicio de cooptación de influencers para poder promover una serie de ideas dentro de una agenda que a mi juicio es una agenda, por lo que acaba de decir también el chapucero hace unos minutos, es una agenda neocolonial, como lo que sucede en Argentina. Y en ese sentido, Vicente, el que ella haya negado una determinada afiliación o simpatía, lo cual pues está permitido dentro del marco constitucional de México, es su derecho, pero esa negación tiene que ver también con un factor muy evidente que es el manejarse como outsiders. Y el concepto del outsider es un concepto que no relaciona intrínsecamente a un sujeto, lo vincula con un partido político, sino como que lo vuelve ahí dentro de una esfera de que es, no es un área gris el outsider, y personajes como Javier Milei se manejaron como outsider. Por eso, habrá que reflexionar que, pues lamentablemente para quienes la quieran, la adoren y la apoyen, no tenemos Lili Telles para muchos años, ¿verdad? En la política. Por lo tanto, esta joven, Natalia Torres, pudiese ser un relevo generacional del conservadurismo. Recordemos que Lili se vistió de morena y después se vistió de ultraderecha, y bueno, pues es necesario nuevos cartuchos. Me parece que Natalia es una persona de muy rápida respuesta y de una capacidad muy ágil en la comunicación. Eso le hace falta siempre a la política, independientemente del partido que sea. Pero la idea de promover aspectos basados en el conservadurismo nos habla de que hay un algo detrás. ¿Qué sería ese algo, Vicente, amigas y amigos de la audiencia? Bueno, evidentemente ese algo está relacionado con lo que se le ha llamado la ilustración oscura. Y no es porque Natalia crea que deba ser así, sino porque quienes mueven los hilos detrás de muchos de los influencers están en este momento sujetos por un interés crematístico, una cantidad determinada de dinero que sustituye a la USAID, como antes se hacía, y esa, en algunos casos, y esa transversalidad está vinculada con el pensamiento de muchos asesores de J.D. Vance, de Donald Trump, de Marco Rubio, que es una élite tecnofascista. Y esta élite tecnofascista, también lo acaba de decir el chapucero hace unos minutos, es la que viene trabajando en el desmontaje de los estados-nación. Entonces, el hecho de que se empiecen a promover ideas que van contra los derechos adquiridos y contra las luchas históricas para llegar a esos, digamos, logros que están implícitos ya dentro de nuestra Carta Magna, que es el contrato social, apuntan claramente a que detrás de ellos se vienen creando las narrativas del desmontaje del Estado-Nación. Por eso, decir que las personas que no tengan un conocimiento del funcionamiento de los representantes populares o de los administradores públicos no tendrían derecho a votar, y que también otros digan, uno de sus compañeros de esa mesa, no recuerdo el nombre de este joven, diga, pues yo estoy de acuerdo en eso y que las mujeres no voten.
y ahí está la machósfera también exhibida, y de que tengamos otros personajes que se han visto involucrados en el ámbito político, que han tratado de y han conseguido un acercamiento con Donald Trump, que terminan diciendo que sería muy bueno tener, en vez de un régimen presidencial, un régimen dictatorial con dictadores benevolentes, o sea, como si nosotros fuésemos perros acariciables por un benevolente monarca, por un benevolente Billy Álvarez, por un benevolente Porfirio Díaz, pues es caer en estos escenarios que ya fueron combatidos desde hace muchos siglos. Si queremos entrarle al fenómeno, comencemos por decir que aquí en el mundo que pues, nos ha imantado de occidentalidad, hubo un contrato social producto necesariamente de la lucha contra las monarquías y el pensamiento de Voltaire, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Montesquieu, conformaron ese cambio de ese pensamiento imperial, feudal, hacia una determinada modernidad. No significa que el pensamiento del nuevo contrato social no tenga que modificarse regularmente. En México se viene modificando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero se marcó una diferencia para acabar con las monarquías. Por lo tanto, la visión de Eduardo Verástegui de tener a un dictador está abolida desde la misma Revolución Francesa y nosotros en consecuencia desde la Revolución Mexicana cuando luchamos contra las dictaduras y en el ámbito corporativo cuando fue investigado Guillermo Álvarez Cuevas y este tipo de personajes y otros más que seguirán cayendo, que se volvieron autócratas. Eso en una primera instancia. Ahora, respecto a la participación de la mujer, la determinación de la mujer dentro de la construcción social, el Pacto Social de 1917, la Constitución Política, no le daba plenos derechos a las mujeres. Por lo tanto, fue necesario luchar para que las mujeres tuviesen la posibilidad de votar y ser votadas. Y hubo muchos luchadores, Vicente, como Hermila Galindo, que ha sido muy recordada por la lucha sufragista de las mujeres, y como Vicente Lombardo Toledano, que fue un líder sindical, que fue un luchador histórico, un filósofo, un político, un activista real, pues el 19 de agosto de 1947, dentro de el contexto en el que se desarrolló un nuevo partido político, el Partido Popular, establece que sin mujeres no hay democracia. Y en los documentos de ese trabajo político de un partido, Vicente Lombardo Toledano pues establece en ese artículo que luchar por la extirpación de todos los obstáculos que en las leyes, las costumbres y la práctica se oponen a la plena igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer, principalmente en los aspectos siguientes: reforma la Constitución Política de la República para que otorgue a las mujeres mexicanas el ejercicio cabal de ciudadanía y puedan elegir y ser elegidas para todos los cargos de elección popular en igualdad de condiciones que los hombres. Bueno, revisión de leyes, reglamentos, contratos colectivos, trabajos, expedición de reglamentos para conferir a las mujeres asociadas en sindicatos, comunidades, agrupaciones en general, una representación digna del número de ellas en la dirección y manejo de las entidades. Por su parte, Vicente, Hermila Galindo, quien fue una importante luchadora por ahí de 1900, principios del siglo, fue en 1917 que hacía yo una revisión de que son ciudadanos de la República todos los que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Bueno, aquí vino un cambio muy importante en una convención en Yucatán, política de las mujeres, de Hermila Galindo, quien era la secretaria particular de Venustiano Carranza. Pues a finales de 1916 promueve un documento a los diputados constituyentes en el que solicita el derecho a voto para las mujeres, no solamente el que las mujeres voten, sino el que las mujeres
se puedan presentar y ser elegidas. Es de estricta justicia que las mujeres tengan el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones, la mujer especialmente la independiente ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que los hombres culpados, que un hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, las leyes la consideran igual que los hombres, solamente al tratarse de las prerrogativas las desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Aunque esto lo promovió en 1916 en ese congreso en Yucatán, en 1917 la Constitución no lo logró integrar dentro del contrato social y es por ello que vino una lucha feminista muy importante, que es la lucha de las mujeres sufragistas, que también coincide con muchas luchas en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en el mundo occidental. Así que, Vicente, el planteamiento de la participación de la mujer está garantizado dentro de nuestra Constitución actual. También se crearon diferentes organismos. En 1998, sí, pues se promovió la Comisión Nacional de las Mujeres. Eso, a la larga, este enfoque de género pasó al Instituto para la Mujer y hoy tenemos a la Secretaría de la Mujer, ¿sí? Y recordar desde que Adolfo Ruiz Cortines presentó una iniciativa, que era la iniciativa de la participación política de las mujeres en las urnas, ¿sí? ¿Quién crees que se opuso? El PAN. Así que nos queda claro que hay una relación histórica, yo diría retrógrada, entre los derechos de las mujeres respecto a lo que piensa la derecha y hoy el tecnofascismo que articula desde la parte oscura de los intelectuales del tecnofascismo esto que lo llaman la ilustración, pero oscura también. Así que la ilustración oscura no es que sea una ilustración, sino es la ruptura de los derechos para poder constituir algo que se denomina el Estado Red, el Network State. Por lo tanto, estos pensadores van a estar a lo largo de los próximos años insistiendo permanentemente tras deglutir a Argentina. Después van a deglutir, van a intentar deglutir a Colombia, aunque hay una oposición muy fuerte ahora en el Congreso de Colombia contra Abelardo de la Espriella, que quiere tomar posesión dentro de un recinto militar y no dentro de un espacio civil, como pudiera ser el Congreso u otro. Por eso les va a costar mucho trabajo Colombia. Lo quieren hacer con Venezuela, donde ya el ejército sionista se ha hecho presente y la presidenta está muy débil o está muy entregada, la presidenta interina de Venezuela en este momento y se están comiendo Venezuela y lo van a seguir haciendo obviamente con otros estados como Ecuador, lo vienen haciendo con El Salvador, se cooptan a Bukele, a quien muchos aplaudían y quien ha roto igualmente los derechos humanos en El Salvador, nada más por estar tatuados los meten a la cárcel. Yo creo que si muchos de los jugadores de la Federación Mexicana de Fútbol, de los distintos equipos, es jugar en El Salvador, los cachan, los meten a prisión por los tatuajes, ¿no? Así que toda esta ruptura de los derechos y la cooptación de personajes en el poder se va a hacer cada vez más intenso. Por eso es que esta joven abogada, inteligente que no creo que crea lo que dice, porque es inteligente, sería algo muy estúpido creer lo que ella misma dice, después de los argumentos que yo acabo de exponer de dos pensadores, tanto de un hombre como una mujer, que sin mujeres no hay democracia, pues vendrías evidentemente a ser cobijada por quienes están buscando el derrumbe del Estado-Nación y de la estructura republicana y de los poderes políticos, del poder político, del poder judicial, del poder legislativo, del poder político presidencial, que es la autoridad máxima dentro del ámbito ejecutivo. Así, Vicente, con toda esta reflexión que acabo de hacer, Natalia está a las órdenes de la articulación de la destrucción
del avance histórico de las mujeres, porque hay que señalarle algo a la joven que estamos viendo aquí. Primero, yo lo hago con mucho respeto. Yo no voy a entrar en violencia política ni en nada de ello, porque todo ser humano en México merece respeto y no vamos a caer en ese juego estúpido. Lo primero, señalar que quienes menos conocimiento pudieran llegar a tener en este momento de cuál es el funcionamiento estructural de los poderes de la Unión, y cuál es la función de un diputado, de un presidente municipal, de un senador de la República, de un presidente, puede ser un segmento amplio de la población que en México es pobre, que está conformado por mujeres, que son indígenas y que hablan una lengua originaria y que siempre han sufrido el desprecio estructural, además del sistema neoliberal, desde el periodo virreinal, y que pues han tenido que vivir en las peores condiciones sin ascenso económico. Por lo tanto, el fenómeno al que ella ataca y señala es el de ser mujer, que eso es grave, el de ser pobre, el de ser indígena, el de hablar una lengua originaria y no necesariamente ser bilingüe, y estar en condición de ignorancia. Y esto nos lleva a otra reflexión. La función de los partidos políticos, la función de las agrupaciones políticas, el papel del Estado frente a la necesaria, porque aquí hay que darle un valor al conocimiento. No es que estemos aplaudiendo que nadie de la población sepa quién elige. Bueno, acabamos de pasar una reforma al Poder Judicial donde las personas no sabíamos mayormente a quién íbamos a elegir, para qué cargos del Poder Judicial, y esto nos habla de una incertidumbre que tendría que ser un principio que la democracia debe combatir. Para que haya democracia debe haber certidumbre. Así que, Vicente, sí hay una responsabilidad. Ahora hablemos de la responsabilidad de quién es. La responsabilidad del Estado mexicano de formar e informar a la población de cuáles son las características de los representantes populares. Por lo tanto, para seguir dando respuesta a la joven abogada, que tiene muchos ímpetus y está bien, es mucho más trascendente en este momento que quienes son elegidos pasen por una formación política. Y esta formación política los ayuda a entender su marco regulado, normado de función. No hace un diputado lo que hace un presidente municipal no hace lo que hace un gobernador no hace lo que un presidente de la República, un presidente de la República no hace lo que hace un prelado, un papa, un monje, un Dalai Lama, un presidente de la República no hace lo que un dios. Y también aquí entraríamos en una importante y trascendente diferencia entre Estado y religión, entre que un político, un presidente, un gobernante busca hacer puentes y hospitales, mientras que un prelado, un líder espiritual, busca pues trascender la vida de los hombres hacia la vida eterna, hacia la iluminación, hacia el buen ser, bajo la creencia del más allá. Por lo tanto, la política y la religión no son exactamente lo mismo, aunque no tienen que pelearse entre ellas. Esa asociación tiene claras divisiones, por eso vivimos en un estado laico, y el libre pensamiento tiene un poder muy importante dentro del desarrollo de las reformas constitucionales. Por eso es muy grave que tengamos líderes religiosos fabricando partidos políticos, y es muy grave que tengamos personas vinculadas a determinada agrupación o determinada religión, a grupos religiosos dentro del Poder Judicial. Eso no es necesariamente compatible, porque muchas de estas doctrinas de la fe han estado tocadas lamentabilísimamente, por pederastas, por defraudadores, por corruptos, que además están en juicios internacionales en otros países. Dicho todo lo anterior, querido Vicente,
Invitar a Natalia a que contribuya ahora, como una persona responsable, a explicar cuáles son los diferentes cargos y cuál es la representación y ayudar a la gente a entender antes de establecer estrategias y medidas punitivas que van contra los derechos adquiridos desde hace muchas décadas, que son luchas del siglo XIX, y antes incluso del siglo XX principalmente y del siglo XXI. No podemos entrar en un proceso retrógrado para nuestro país. Y bien, entonces, Vicente, tratar de cerrar esto con la siguiente información. Tengo yo una entrevista hecha a una presidenta municipal que es Daniela Griego. Ahí podemos conocer cómo y qué trabajo hace un presidente municipal y cuáles son las diferentes instancias, direcciones, subdirecciones, coordinaciones que forman parte de la dinámica del municipio. Eso es fundamental. Entonces, ustedes pueden encontrar en Cuarta República un video que puede ser muy ilustrativo, además de quien es considerada la mejor alcaldesa de Veracruz y una de las principales alcaldesas del país, con medio año de trabajo, siendo muy destacado. Pueden ver también en Cuarta República la primera sesión de Cabildo, para que entiendan cómo la representación popular llega al municipio antes incluso de estar dentro de los congresos estatales y dentro del Congreso Federal. Por lo tanto, seguiremos explicando ese funcionamiento. Y ayer por la noche, donde abordamos un aspecto con el doctor Juan José Cano, que es un destacado jurista, valoramos cuál es el andamiaje del Poder Judicial para que se entienda la diferencia entre un ministerio público, entre un juez, entre un magistrado, entre un ministro. Obviamente el programa tiene un interés de abordar el tema de la inteligencia artificial dentro del Poder Judicial, pero ampliamos primeramente con el andamiaje de la estructura del Poder Judicial. Así es que siempre hay intereses de exponer los funcionamientos de la estructura orgánica, del funcionamiento de los tres poderes de la Unión y finalmente consagrar, y lo seguiré haciendo permanentemente, las máximas de los poderes, cualquiera que estos sean. Máximo de representación del interés de la gente. Hay que actuar siempre por la gente en lo general. Máximo de control de los actos de la autoridad. No queremos representantes populares, ni queremos funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado ni contra la corrupción, y los casos sobran. Máximo de equilibrio entre los poderes. No queremos un poder que se convierta en un tirano de los demás poderes. Y máximo de ciudadanización de la vida pública. Queremos que los poderes siempre estén atentos y respondiendo permanentemente, como lo hace Presidencia de la República, como lo tienen que hacer los gobernadores, como lo tienen que hacer los alcaldes, los diputados federales, locales, los senadores, toda la estructura gubernamental para contribuir a explicar sus actividades, sus decisiones hacia la gente y también hacer que esto sea deliberativo, que la gente participe. Entonces, de la democracia electiva, de la democracia directa, de la democracia participativa, la democracia deliberativa, todo esto forma parte de una realidad y antes de establecer medidas punitivas debemos de integrar a la ciudadanía en un colectivo de desarrollo del conocimiento, querido Vicente. Siempre importante, interesante escuchar tus comentarios, tus análisis, querido Daniel, sobre todo en momentos en que empiezan a brincar las hebras de las que tanto hemos hablado. Juan Orlando Hernández ya regresó a Honduras después de ser indultado por Trump. La derecha ya se quitó la careta. Milei se fue directamente a meter a, a Brasil. No nos sorprenda que la próxima parada sea México. En fin, hay mucho por delante que seguir analizando y pues estos esfuerzos de una oposición no solamente derrotada, creo yo, una oposición sin pies ni cabeza,
mi querido Daniel Marmolejo, a nuestro país. ¿Qué te parece si seguimos invitando a la audiencia para que te tome la palabra y vea tu material en 4A República, en Cuarta República, en YouTube, y para que esté al pendiente en @homoexnovo, en lo que antes era Twitter y ahora X, mi querido Daniel? Muchas gracias, Vicente. Estamos en 4 República en YouTube. Es un canal modesto donde hacemos un esfuerzo pues regular en razón de tiempo y profundo en interés, para que la gente se acerque al conocimiento de nuestra vida política, social, cultural, intelectual, de nuestra historia y de la trascendencia de los temas que también nos preocupan. En YouTube, 4 República, en X como Exnovo, querido Vicente. Ahí estamos. No quiero yo no soy un obsesivo de postear, pero todo lo vengo reflexionando de manera permanente. Y en estos espacios, Vicente, contigo, pidiendo a la gente su colaboración para Sin Censura, lo que pueden hacer por Cuarta República está bien, pero muy activos, Vicente, porque comenzando pidiendo o impidiendo o limitando el acceso a los derechos, es como se va socavando el futuro de un país. Espero que se recapacite. No queremos nuevas Lili Téllez, es una pérdida de tiempo para la nación. Necesitamos políticos que tengan muy clara la perspectiva del Estado-Nación republicano en tiempos de incertidumbre. Muchas gracias, querido Vicente, y gracias a la gran audiencia de Sin Censura. Gracias, mi querido Daniel, el maestro Daniel Marmolejo, a quien tanto apreciamos y admiramos, hablando con nosotros sin censura. Y quiero decirle que he mandado 2 mensajes